Prueba a cambiar la perspectiva desde donde ves la vida. Prueba a mirarla desde 1 metro de altura. Prueba a mirarla rodando. Desde mi silla, porque rodando también se vive. En Violeta Radio 106.1 FM, porque rodando también se vive. ¿Qué onda, fanaticada? Muy buenas noches. ¿Cómo están? O tardes o días, depende si la ven ya grabado. Y pues me alegra tenerlos por aquí otra vez como cada semana. Y ya saben, esto ya empezó, así que súbanle todo el volumen porque ya saben que ya hablo quedito. Y pues estamos transmitiendo este miércoles 4 de junio del 2025 por el Facebook de Violeta Radio. Recuerda que también pueden escucharnos a través de www.violetaradio.org. Y también pueden descargar la app de Radios México y ahí buscan Violeta Radio y ya saben dónde están los audífonos morados, ahí le pican. Y pues hoy, como siempre, tenemos un tema súper interesante. Hoy no va a ser así como que chistoso ni nada. Hoy sí va a ser serio y va a ser muy interesante. De verdad, no van a creerlo. Me encontré así un unicornio dentro del mundo. Me costó mucho trabajo la vez pasada encontrar a alguien que, no les voy a adelantar, alguien que hablara de este tema, pero sobre la discapacidad motriz. Ahora le vamos a hacer el tema sexualidad y discapacidad intelectual. Nunca me había topado con alguien así. Y afortunadamente ahora tenemos el placer de tener a nuestra invitada Alejandrina García Rojas. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en organizaciones civiles con trabajo en derechos sexuales reproductivos como Acción Educativa por la Salud Sexual AC, Sistema Nacional de Promoción y Capacitación en Salud Sexual y Colectiva Creativas Ser y Actuar en Equidad. Desde el 2006 es integrante de Salud Integral para la Mujer CIPAM, donde ha sido coordinadora del programa Mujeres y VIH, siendo vocal ciudadana en la CONACIDA perdón, del 2012 al 2014. Actualmente coordina en la línea Feminismo y otros movimientos sociales, siendo integrante de Red para Activismo Global, Network for Global Activism, e integrante del grupo asesor de la sociedad civil de la ONU Mujeres México. Del 2002 a la fecha colabora en el Centro de Investigación y Servicios en Educación Especial AC, en donde brinda educación sexual a jóvenes con discapacidad intelectual. Bienvenida, Alejandrina, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme. Y cuéntanos un poquito, a ver, para entrar como en tema. ¿Cómo es una discapacidad intelectual? Tengo entendido que hay ciertos grados de la discapacidad intelectual, así como igual que las hay de discapacidad motriz. Sí, así han sido clasificadas, pero lo que sucede en la discapacidad intelectual es que estos procesos que nos ayudan a procesar pensamiento, a resolver problemas, a interactuar con personas, todo eso que va junto, en eso hay diferentes grados de déficit, en donde puedes requerir más o menos apoyos. Entonces, hay discapacidades. Hace unos años la clasificación decía que eran leve, moderadas y graves. Actualmente las clasificaciones hablan de que necesitan más o menores apoyos. Ujú. Entonces, como que vamos variando hacia hablar de que sí se tiene una discapacidad en la que se necesitan apoyos diferenciados para la que la persona pueda incluirse en la vida social, cultural y económica de un país. Ok. Y ya teniendo un poquito más o menos como de introducción por si alguien tenía así como la duda de qué onda con eso. ¿Cuál consideras que es el principal desafío o malentendido que enfrenta la sociedad con respecto a la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual? Pues mira, yo creo que el mayor desafío está centrado en los tabúes y falsas creencias que hay alrededor de estos dos temas. Uno es
hay tabúes y falsas creencias en sexualidad y hay otros que tienen que ver con la discapacidad y algunos que tienen que ver con discapacidad intelectual. Las más Ujú. famosas de las discapacidades intelectuales son síndrome de Down, autismo, déficit de atención, aunque hay otras variables, pero esas son como las más famosas, las que identificas que es discapacidad intelectual. Ajá. Entonces, como que se juntan estos dos prejuicios. Si se piensa que la sexualidad es mala o nociva o que quien la prueba se desborda, pues eso puede ser una idea, pero si la juntas con esta otra de que una persona con discapacidad intelectual pues tiene poco control de impulsos, porque sí los tiene, necesitan apoyos para controlar impulsos, pues junta esas dos. Entonces, si tiene poco control de impulsos y la sexualidad es insaciable, es una bomba, pero Mm, no sucede así. Yo siempre pongo este ejemplo, que a las familias les dicen su hijo o hija va a tener una edad mental de 5 años, ah, porque es la forma como empezamos a explicar cómo es este retraso cognitivo. No es que siempre va a tener 5 años, es que comprenderá como cuando se tienen 5 años y que mm, necesitas hacer las cosas y las explicaciones más concretas, menos abstractas. Tendrá 20, pero aprenderá como cuando tenía 5 con cosas concretas. Pero cuando tú ya 5 años piensas, serán niños eternos. sí, ¿Y los niños tienen sexualidad en nuestras culturas? Pues no. pues No pensamos que los niños se enamoren, aunque los oímos decir en el kinder, ay, esta niña es mi novia, pero no creemos que sí, vaya en serio. Entonces juntas esas dos ideas y piensas, si es un niño, porque tiene una edad mental de 5 años, pues no tendría que tener sexualidad, no va a experimentar esto de enamorarse, de desear a alguien. Y entonces eso es lo que se enfrenta, ese es creo que el mayor reto, quitar la idea, una, de que tener discapacidad intelectual te hace infantil todo el tiempo, y la segunda, que la sexualidad, no tienes derecho a la sexualidad por tener una discapacidad, o que la sexualidad es mala. y por Entonces, ejemplo, mencionabas, perdón por interrumpir, mencionabas que, y yo lo he escuchado mucho, que hay unos que tienen, no sé, su edad mental va a ser de 5 años toda la vida. ujú. Estas personas pueden llegar a decir así como que, ay, pues de repente se despertó mi apetito sexual o no sé, se le abrió el mundo de Sí, otra forma. es que eso es lo que se piensa de, se les abrió el apetito sexual. Sin embargo, es la no comprensión de cómo es la sexualidad. Yo me baso en la teoría de los solones de Eusebio Rubio, mexicano, quien piensa que la sexualidad está compuesta de 4 capacidades humanas: erotismo, vinculación afectiva, reproductividad, género. Bajo esta idea, todas las personas podemos desarrollar esas capacidades en diferente medida a lo largo de nuestra vida. Entonces, la adolescencia sí es un momento en que las hormonas, todo el sistema hormonal, hace que te interesen otras personas y sientas deseos por esas personas cuando a lo mejor antes no era lo relevante o lo importante. Ujú, Entonces, aunque tú tengas una discapacidad intelectual, pongamos síndrome de Down, y te llegan los 15 o los 16 años, te va a empezar a gustar alguien. Vas a querer besar a alguien, vas a querer enamorarte de alguien, porque es un proceso, ese proceso no se detiene, en ese proceso no hay retraso, va de acorde a la edad biológica, pero tu comprensión del mundo puede ser de alguien más joven. ujú, Entonces, vas a tener estas ganas de querer emparejarte con alguien, de salir con alguien, si lo quitamos del lado romántico, pues de tener amigos, de salir con ellos, eh, de vivir una vida adulta independiente, o sea, también eso va a empezar a surgir. Y también los deseos de tener relaciones sexuales. Y no es que seas insaciable, solo que hay cosas donde la cultura nos enseña a frenarnos y a las personas con discapacidad intelectual a veces no les enseñamos que nuestra cultura andar desnudo en tu casa no está bien visto, aunque estés en tu casa, o salir del sí, baño a tu cuarto con la bata abierta no está bien visto,
o que si te canta alguien no vas y lo persigues hasta que te da su teléfono. Eh, como que se les enseña frenos, se nos va enseñando así no, pero a las personas con discapacidad intelectual creemos que no nos entienden y entonces no los vamos diciendo. En nuestra cultura hay estas prohibiciones o estas Ujú. aceptaciones. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Ok. Entonces eso puede ir sucediendo. Am, pero por otro lado, algo que va, la sexualidad en personas con discapacidad, pero en especial con discapacidad intelectual, tiene el reto en que a lo largo de su vida siempre tendrán tutores, siempre Ujú. deberán tener tutores y en algunos casos hasta tutores legales. Y entonces eso hace que el control de su vida y de su toma de decisiones pueda recaer en una tercera persona, lo cual hace que su desarrollo sea más limitado, porque dependen de quien los ayude a gestionar cosas. Yo trabajo en una asociación civil que lleva 40 años trabajando con personas con discapacidad intelectual Ujú. y brindo este programa, esta actividad de sexualidad que realmente este, es una clase de educación en sexualidad acorde a sus intereses y capacidades de aprendizaje, pero y también hago acompañamiento a noviazgos, porque fue algo que empezó a surgir en la institución. Sí se pasó de ser un lugar que atendía a niñas y niños a ser un lugar que atendía a adolescentes, jóvenes y adultos, y empezó a surgir los enamoramientos, pero también estas conductas de ser novios a escondidas, de besarnos a escondidas, de buscar Ujú. dónde apapacharnos en la escuela. Y al ser un espacio público, pues era algo que metía en dificultades a la escuela, pero a las maestras no les gustaba la idea de, pero lo están viviendo a escondidas. No tendría que ser a escondidas. Enamorarse no tiene que esconderse, eso no es, no, eso es en lo que no se estaba de acuerdo. Ajá. Y entonces se empezó a idear una manera o sea, tener estas clases de sexualidad por un lado y por el otro acompañarlos. En esto a veces ha sido desde identificar que eso que te pasa es que te estás enamorando, porque a lo mejor necesitas apoyo en esa comprensión de que lo que sientes, estas cosas físicas de que no puedes respirar si está la persona cerca, que no puedes hablar si está cerca, que solo estás pensando en ella, es que te estás enamorando. Hasta esta parte de, ¿quieres pedirle que sean novios? Te acompaño a decirle, porque si requieres apoyo para esa idea que tú tienes, decirla clarita. Y por supuesto que necesitan acompañamiento a las salidas, porque no todas las personas con discapacidad intelectual saben moverse solos en una ciudad. Ujú. Hay quienes tienen grandes habilidades. Yo trabajo con estudiantes con discapacidad intelectual que andan solos en el transporte público y que muy fácilmente podrían ir al cine con su novia o novio, pero otros no. Requieren apoyo para llegar al lugar, para hacer una llamada. Entonces siempre están acompañados por un sistema de apoyos eh, que también puede tener sus propias ideas de qué es esto de la sexualidad y cómo manifestarla y cómo acompañarla. Y claro, porque si de por sí nadie enseña a ser padre, Ujú. ahora todavía teniendo a un hijo que tiene discapacidad intelectual, pues no saben menos cómo manejarse si de repente su hijo o hija empieza como a tener inquietudes, ¿no? Tanto no saben, no van a saber ni cómo actuar, ni le van a decir a la mejor cosas erróneas como, no, eso no, tú no puedes o tú no debes. Porque también, tanto creo que en cualquier discapacidad son como que, ay, no, pues tiene discapacidad, son angelitos, ellos no, son angelitos asexuados que no piensan jamás en la vida del sexo. Y, o sea, no nada más es en discapacidad intelectual, también es en discapacidad motriz, como que, ay, mira, y es en silla de ruedas, son monitos, no, porque, ¿qué va a pensar ellos de sexualidad, no? Pero es totalmente erróneo, somos seres humanos. Sí, o sea, es un reto para las familias tener un familiar con alguna diferencia, como una discapacidad.
Y en el caso de la discapacidad intelectual, a uno de los primeros talleres que fui, nos dieron a leer un texto de una mamá que se llama Bienvenido a Ámsterdam. En este texto, la mamá explica que esto de estar embarazada y esperar un hijo es como querer hacer un viaje a París, a Europa. Y dices, tú te preparas para viajar a París, ¿no? Y estás esperando ver la Torre Eiffel, ir a los Campos Elíseos, comer croissants, hasta aprendes palabras en francés. Te subes al avión, haces el viaje y aterrizas en Ámsterdam. Porque eso, un hijo, tú haces muchas expectativas en torno a un hijo o hija mientras se está gestando. Y Ujú, cuando nace, es cuando puedes notar a veces la discapacidad. En el caso de las discapacidades intelectuales, hay muchas que están asociadas al momento del parto, u otras que se descubren justo en el momento del nacimiento, como el síndrome de Down, ah, y otras que durante el desarrollo te vas dando cuenta que este niño o niña tiene un retraso en el desarrollo. ujú, Por eso ella decía, termina el embarazo, Isa, estás en Ámsterdam, aquí no vas a encontrar la Torre Eiffel. No va a haber campos elíseos. Y Ámsterdam es muy bonita y es agradable y hay museos y la comida es rica y hay variedades, pero no es París. sí, Y entonces un gran tiempo luchas con quiero ir a París y estoy en Ámsterdam, hasta que empiezas a apreciar Ámsterdam. Por eso ella lo empezó a llamar, su texto se llama Bienvenido a Ámsterdam. Y creo que eso pasa, y eso les pasa a las familias que viven con hijos con una discapacidad intelectual. Las grandes expectativas se van transformando a entregarse a la rehabilitación física, porque en muchos hay problemas motores, a tener terapeutas de otras materias como lenguaje o comprensión, y, y irse dando cuenta que a veces tienes que presionar porque sí puede, pero no le está echando ganas el hijo o hija, y en otros hasta ahí está, esa es una limitación. Necesita ser más paciente, no aprenderá a leer, escribir, pero ese garabato que siempre hace es un nombre. Y en mm, otros sí. Entonces es una gran variedad de cosas. Y por supuesto, uniéndose al tema de la sexualidad, pues hay cosas a las que con hijos promedio no te enfrentas pronto. Digamos esto, tema de masturbación cuando son chiquitos, pornografía en la adolescencia, lo vas moldeando a decirles, hay invitados, no te toques, eso es privado, es solo en el baño. Pero cuando no hay mucho control de impulsos, si tiene 8 y lo sigue haciendo, te desesperas. sí, claro. O con hijos adolescentes, pues hay muchas familias que no saben que sus hijos vieron pornografía, pero con un chico con discapacidad o chica con discapacidad intelectual sí te enteras, Sí, porque pues sí. estás viendo que está así, porque lo tienes más observado. O el sexting, ¿eh? Yo he tenido charlas con mamás y papás escandalizados, obviamente, se mandaron fotos encuerados. Y yo les digo, pues es que esto es parte del momento de vida que están viviendo, lo están viviendo ellos y otros chicos y chicas de su edad. Y cuando tienen hermanos más o menos de la par, regañan al hermano con discapacidad y le dicen, es que tenías que haberlas borrado, es que tuviste que haber usado esta, que duran solo para que la vea un ratito. O sea, como todos los Mm. trucos que se tienen. Y entonces las mamás y los papás dicen, ¿cómo? ¿Tú lo hacías? ¿Cómo? ¿Pero tú las mandabas? Y, ay, mamá, obvio, pero a mí nunca me cachaste. Lo cachaste a él porque la mamá de su novia se escandalizó y te dijo a ti y ahora estamos hasta con la psicóloga para ver qué pasó. Pero eso, o sea, lo que quiero decir es que ser mamá y papá de una persona con discapacidad intelectual sí implica muchos retos. Y en esto de la sexualidad, no es que tengan tache siempre, es que hay cosas que no imaginas que te va a tocar ver y que si tuviste otras hijas e hijos ni lo topaste porque lo resolviste con tus pares, solo, investigando, a lo mejor con un maestro y no siempre con tu mamá y papá. Ujú, Fíjate, de acuerdo al Instituto Mexicano de la Juventud, una encuesta que hizo sobre sexualidades que ya de tener como 10 años,
En esa investigación preguntaban a jóvenes en quiénes confiaban para obtener información de sexualidad y el punto uno eran médicos, el dos eran maestras y maestros y el tercero eran amistades. Entonces dices, eso lo estamos resolviendo en la juventud o en la adolescencia, estamos resolviendo las dudas de sexualidad, pero los papás no entraron en su ¿con quién lo resuelvo? No, ellos no estaban en la jugada. Ellos no estaban en la jugada, con ellos no voy a ir a resolver una duda de sexualidad. Ahora, esa comprensión también la viven las personas con discapacidad y las personas con discapacidad intelectual, de cómo le voy a preguntar a mi papá, cómo le voy a decir a mi mamá. Pero ellos intentan investigar y aprender cosas a su manera, a su modo. Quienes sí pueden y tener acceso al Internet, pues van averiguando. Quienes no, con sus amigos y así. Pero por eso tú pudiste, como mamá, no enfrentarte a que el hijo promedio o sin discapacidad lo viviera, pero con este sí te estás enterando, Sí, hasta de porque cosas sí. que no sabías que existían. O porque obviamente los tienen más checados, y a lo mejor les checan el historial de la computadora, del celular, y están viendo pues su actividad, ¿no? Dicen, ah, caray. O sea, no que mi hijo era así como que todo amor, dulzura y ternura. Sí, claro, y la plática a veces con ellos es, esto es horrible, y uno, calma, es parte del proceso de crecer, tiene curiosidad, quiere saber, tiene todo el cuarto, todo el tiempo está escribiendo el nombre de esta niña y que quiere que la lleve y ya le regaló no sé qué, digo, pues es que pues está enamorándose de ella y está tratando de conquistarla y él cree que así tiene que hacerlo. Pero lo malo es que le llamó 50 veces y le dijo 500 mensajes de WhatsApp y la chava ya Ya no lo puede alucina. contestar, ya no quiere, ¿no? Ya lo bloqueó ya por la casa y todo. Ajá, y es como eso, esas son los retos en discapacidad intelectual, ¿no? Que se desborda en cuanto quiero la respuesta. Hay quienes tienen personalidades obsesivas, compulsivas y entonces mandan miles de mensajes y mandan muchas llamadas y siempre están buscando a alguien y el otro tímido no sabe decir que necesito espacio o así no. Ese es el acompañamiento que necesitan. Decirles que no es un error lo que están viviendo, pero que esa manera en que lo están haciendo es exagerada, podría ser acoso, así hay otras formas de hacer las cosas, Ujú. como, como por esa parte, ¿no? Eh, Pero claro, al haber tanto acompañamiento, es importante el acompañamiento familiar. Pero yo sí he notado que, por ejemplo, en estos temas de diversidad sexual, aprovechando que es el mes de la diversidad sexual, em, las personas con discapacidad intelectual tienen limitadas estas manifestaciones de de asumirse lesbianas o gays o bisexuales, Ujú. porque no hay como acompañamiento a la expresión de eso. O sea, a mí me ha tocado ver, sí, alguna vez me tocó ver en un campamento al que fui, que 2 chicos, se vieron y se abrazaron con un gusto, y yo dije: estos están superenamorados". Y, los apoyos dijeron: "Ay, es que se quieren tanto estos amigos", pero así no se abrazan los amigos, es menos efusivo, y las mamás y los papás también les decían que debían demostrar menos efusivo, que les encantó ver al amigo, pero yo me quedé con la sensación de, yo creo que están enamorados. Pero Ujú. les iban diciendo: "No, no, es tu amigo, es tu amigo". Entonces, no tienen tanto chance de demostrarlo, y quienes sí van asumiendo que sí son que pertenecen a la diversidad sexual, a veces necesitan mucho acompañamiento para que sus familias acepten. Yo la llamo esa otra nueva diferencia, porque las familias les puede costar aceptar que su hijo tiene discapacidad, pero ahora aceptar que es gay o lesbiana, pues puede costarles más trabajo. No No, quiere y decir que aparte sea yo creo que lo imposible. tienen que traumar, ¿no? Bueno, según yo, pues así como que, pues pobre niño, o sea, como que de por sí, me imagino que también, o sea, tienen demasiadas limitaciones, como le estoy mencionando, como así como que frénate y no lo demuestres tanto. Y luego aparte así como que si ya el niño se está dando cuenta que le está gustando a alguien de su mismo sexo,
pues que limiten así de, no, 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 a ti nada más te pueden gustar los niños, nada más te pueden gustar las niñas porque es el otro sexo. Y está mal que hagas eso. Sí, lo importante es que a mí me ha tocado acompañar alguno de estos casos en donde lo malo es que va surgiendo, como todo evento reprimido, diría Freud, pues va saliendo en otras cosas. Ujú. Y entonces el chico intentaba quedarse a solas en el baño con algún compañero, ya había tocado a algún compañero, eh, y entonces eso pasa, si el otro no quería, eso es acoso, eso es Ujú. violencia. Y entonces tener que decir a la familia, es que está pasando esto, y entonces esto es violencia. Y en el espacio escolar donde yo estoy trabajando, pues no se puede permitir. Y además eso también lo pone en riesgo a él de ser acusado de violencia, con o sin O, discapacidad, o que la agredan físicamente. o que lo agredan físicamente. Pero lo cierto es que cuando las familias se abren a la oportunidad de esta es algo que también es parte de la variedad de la sexualidad, no está satanizado, no es espantoso y mi hijo puede tener un romance como, aunque sea con alguien de su mismo sexo, puede tener un romance y una relación linda, eh, pues los vas acompañando y hasta acercando a los grupos que tienen más experiencia en este de aceptar que su hijo pertenece a la banda LGBT y Ujú. lo demás. Pero sí es un proceso en el que hay que acompañar a la familia en la aceptación. Y lo cierto es que me ha tocado ver que si el chico o chica con discapacidad intelectual tiene mayores habilidades, pues puede defender y ser autogestor de su propia sexualidad y de sus necesidades afectivas. Sí, porque lo tienen más claro, digamos. Ajá. Y tienen más formas y lo expresan más que quienes tienen mayores limitaciones para expresar lo que sienten y lo que piensan. Sí, porque digamos que dentro de su mundo de confusión todavía le surge esta nueva confusión y aparte se le empiezan como a tachar y mal, 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 pues obviamente va a crecer, digo, traumado, porque va a tener todavía más limitaciones y más, va a estar más desorientado que, pues que nunca, porque cada vez es no, 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 está bien, está mal. Y también algo que mencionaste, sea de la orientación que sea, ¿qué tan, qué tanto les puede afectar? Por ejemplo, o qué tan bueno es que esto que les dices, no, pues sabes qué, no seas tan afectivo con este niño o esta niña porque es como que no debe ser tan afectivo, porque lo estás limitando en algo que pues el cariño no, pues, no creo que sea algo malo, ¿no? Digo, aunque Ujú. sea este niño, niña, niño, niño, etcétera, ¿no? Está bien. Em, yo no sé si está bien o mal. Lo que sí veo es que quienes acompañamos a personas con discapacidad intentamos que tengan las conductas menos disruptivas o inaceptables de nuestra cultura en general. Porque mira, o sea, esto de se abrazaron muy efusivamente así, ¿no? Pues sí te va diciendo, está mal que quieras a alguien de tu mismo sexo así. Sí te lo Ujú. vas quedando, sí te vas diciendo, está mal. Y es ahí donde entra nuestra propia filosofía de quienes facilitamos y acompañamos a las personas con discapacidad y sus familias. Si yo considero que eso no está bien, pues lo voy a ir limitando. Si yo digo, pues hay un abanico de posibilidades y esa es una, estaré preguntando si el otro quiere. Em, Ujú. porque cosas que sí suceden con las personas con discapacidad intelectual es que a veces son, sobre todo las personas con síndrome de Down, son muy cariñosas, llegan y te abrazan son de esos abrazos que van con todo, Sí, bien apapachadores, ay, bien no sabes, apapachadores. bien ricos. Ajá, quien recibe el abrazo dice qué rico, pero también te quedas pensando, sobre todo con las chicas, pero en nuestra cultura alguien puede aprovecharse de este abrazo y de esta inocencia de acercarse a alguien y puede aprovecharse de la chava. Sí. Entonces, la idea es de enseñarles, o sea, está bien abrazar,
pero está bien abrazar y hay que aprender con quiénes hay que hacer un abrazo efusivo, con quiénes un abrazo moderado, con quiénes no hay que abrazarlos. Si lo acabas de conocer, ¿te vas a lanzar a los brazos de un chavo? Ya cuando uno le quita la discapacidad y dice tú, ¿te vas a lanzar a los brazos de un chavo que acabas de conocer y le vas a dar un súper abrazo? No. Exacto. Ahora imagínate, tienes 15. ¿Está bien que te dejen abrazar al primer extraño que pasó por tu casa? Buen En punto. nuestra cultura no. Al menos en nuestra cultura te pone en riesgo. Sí, Esa, tristemente sí. sí, tristemente sí, te pone en riesgo. Y entonces a veces las chicas cuando les hago esa observación se enojan, pero después le digo, en serio, eh, yo tengo un ejercicio que lo hago con los aros de hula hula, pero que es Ajá. la idea de la sana distancia, Ah, porque la imagen de la sana distancia es como tener casi metro y medio de tu espacio tuyo. Si tú sí. dejas entrar a alguien a ese espacio que con la pandemia llamamos sana distancia, está entrando en tu intimidad. Entonces, el aro de hula hula te ayuda a ver cuál es ese espacio. Con esa imagen tú ya dices, o sea, vas a dejar que entre a tu intimidad y eso implica a lo que sientes, a lo que piensas, a lo que imaginas. Ese señor que va pasando en la calle, ¿quieres que sepa tus secretos? No. Ah, esa es la reflexión. El maestro de la alberca que tú lo quieres mucho, si es para que te abrace, pues a lo mejor no. Pues a lo mejor no. ¿Quién debería abrazarte? Pues alguien a quien yo quiero. ¿Y tú lo quieres? Pues no. Como que son las labores de ir platicando con alguien con discapacidad para decir, el abrazo está bien, sin embargo, en nuestra cultura tienes que aprender a medir qué abrazos son para qué personas. Y aparte me imagino que también ellos se dan cuenta como que si algo no les vibra o no sé si, pero digo, sí debe sentirse así como que normalmente así como que se siente así como que, ay, ese señor así como que me está viendo lascivamente, a lo mejor no ve eso, pero a lo mejor así como que el abrazo así como que estuvo muy apapachado. ¿Crees que lo noten? Sí, por supuesto. Una lo nota. O sea, cuando alguien te toca y no te está gustando cómo te toque, te sientes mal. El Sí, asunto es cuando alguien te toca, no te gusta cómo te toca y no puedes zafarte de esa situación. No puedes alejarte, no sabes cómo alejarte, tienes miedo de alejarte o poner un límite. A eso lo llamamos acoso en nuestras leyes. sí. Entonces sí se dan cuenta, por supuesto, pero tienen estas que te estoy diciendo. A veces no saben cómo alejarse, a veces no saben expresar que no les gusta, a veces no saben pedir apoyo para que esa persona los deje. Esas son parte de las limitaciones con la discapacidad. Si una sin tener discapacidad le cuesta trabajo, Sí. a ellos también les cuesta trabajo. Yo he notado algo a lo largo de mi trabajo y es que las personas con discapacidad intelectual son muy buenos lectores de las emociones. Ujú. Sí saben leer la parte emotiva de otra persona muy bien. Ellos sí llegan, mi mamá o sea, sí pueden llegar a los espacios escolares y decir que se pelearon, que algo pasó en casa y que están mal las cosas, aunque la familia te diga que todo bien. Cuando tú pides, porque además eso los puede hasta desestructurar emocionalmente y estar alterados el resto del día de trabajo, y tú vas escarbando para entender qué pasó, descubres que pues la mamá no le dijo malas palabras, no lo agredió, pero estaba enojada. Y él tiene claro que está enojada. Y entonces si está enojada, algo está mal. O la hija sabe, mi mamá estaba paseando por toda la casa, está nerviosa, algo pasa. Solo sé que está nerviosa, pero no sé qué es. Entonces son Sí, o muy hasta buenos lectores emocionales. por cómo les hablan, por cómo actúan, si se ríen, si no se ríen. Parece que no, pero se fijan mucho. Sí,
y como lo que les falta es esta parte intelectual abstracta de pasar todo ese comportamiento que estoy viendo es igual a, Ujú. está nerviosa, está ansiosa, está, solo sé que algo le pasa, que no está bien y que por lo tanto yo tampoco. Pero es difícil mentirles, así que tú llegas, ¿cómo estás? Bien. ¿En serio? Y dices, no, sí me pasó algo, pero quizás este no es el momento de hablarlo, no tengo que pasar mi vida personal aquí. Uno les da más explicaciones, pero son muy Ujú. buenos lectores. Entonces sí saben cuando ellos le están gustando a alguien, cuando alguien se está interesando en ellas o ellos, cuando alguien los está tocando y les agrada, sí también. Cuando Oye, les tocan, Alejandrina, les gusta. entonces, Dime. ¿cómo se podría resolver los puntos que tocaste? ¿Cómo podrían, aprender a ver, sabes que no me está tocando, no me está gustando cómo me está tocando? ¿Cómo aprende como a alejarse? Ay, no recuerdo bien cómo me dijiste los puntos Ujú. Sí, para, aprender, ajá. pues pueden ir aprendiendo en que es válido que digan no, que es válido que se pueden alejar, que no tienen que complacer a la otra persona. Em, y además, el abuso siempre empieza por cosas chiquitas. Entonces, enseñarles es importante que la persona con discapacidad intelectual sepa que va a ser escuchado y que se está haciendo lo posible por entenderlo, Ujú. porque a veces hay quienes tienen muchos problemas para decir y expresar lo que piensan. Y toma más tiempo, a veces es como estar haciendo una adivinanza de, ¿es esto? ¿Es esto? Pero Sí, que sí uno está dispuesto a entenderles. Y porque entonces siempre que les pase algo, te lo van a ir a contar, porque en la también forma que ellos sepan expresarse. podría ser el otro lado que también así de que, no, pues es que, ¿sabes qué, mamá? Pasó eso, no me gustó, que mi tío me agarró de esta forma, no sé, así como que a lo mejor le preguntas cómo, no sé qué, bla, bla, y no te saben explicar y a lo mejor lo tachan de mentiroso o que no le creen así porque no saben. Ujú. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Sí, pero lamentablemente en el tema del abuso y la agresión sexual, eso que tú acabas de explicar pasa con las niñas y niños, que son personas que a veces les cuesta trabajo explicar lo que vivieron, Ujú. y con las personas con discapacidades y si tienen discapacidad intelectual más. Sí, claro. Ajá, porque eh, los adultos o las personas responsables de niñas, niños y personas con discapacidad sí pueden pasar por la otra persona es honorable, ¿cómo crees que va a ser eso? Sí puede ocurrir. Tú no entiendes si no sabes qué está diciendo, sí puede ocurrir. ¿Cómo creen que está sucediendo eso en mi casa? Sí puede ocurrir, porque además es un shock y una información muy fuerte corroborar y constatar que está habiendo violencia sexual en tu entorno familiar. Entonces las mamás y papás tienen un shock cuando se les da estas noticias. Entonces, las formas de hacer prevención muchas veces en estos casos es decir, sí créele porque sí está pasando algo. Ujú. Si hay conductas sexuales que no deberían estar acorde a su edad o que no había presentado algo, está pasando algo. Si no se quiere acercar a una persona, esa persona está abusando de él o ella en algún nivel. No siempre tiene que ser sexual, o sea, porque puede haber violencia física, Ujú. pero o puede haber otro estilo de abusos, pero está abusando de la persona. Entonces, el trabajo de prevención también es con el entorno, porque con la persona es poder decirle, siempre te vamos a creer, es válida tu voz, voy a intentar entenderte. Y lamentablemente, esta población vive mucha violencia sexual. Eh, en muchos sí vive violencia sexual. Quienes trabajan con personas con discapacidad intelectual a veces ven el cambio en chicas o en los chicos y
Y como trabajan cotidianamente con ellas y ellos, son sensibles a entender algo pasó y también son Ujú. sensibles a sentarse a ver, explícame. A mí, lamentablemente, a mí me ha tocado acompañar parte de ese descubrimiento y después la información a la familia. Hasta ahí he llegado yo, pero pues se hace el proceso legal subsecuente. Pero las familias se enfrentan a veces a, no es cierto que pasó, ¿cómo crees? Y además, pues siempre en la violencia sexual, de acuerdo a un estudio de hace 5 años, la violencia sexual en México con menores de edad, los principales agresores son familiares y son tíos y abuelos. Entonces está en tu entorno familiar y por eso es tan complicado de creer para algunas familias. ¿Cómo que el abuelo? ¿Cómo que mi papá está abusando de mi hija? Sí, Con o sin discapacidad, además, con o sin sí, discapacidad. pero yo creo que todavía, bueno, que todos los niños son vulnerables, pero como que piensan que teniendo una discapacidad intelectual, obviamente no van a saber expresarse ni van a saber qué onda, y son un blanco más fácil, me imagino, para los depredadores sexuales. Sí puede serlo, por eso hay familias que son más aprensivas con sus hijas con discapacidad intelectual. Las, sí, las tienen más cerca de ellos, Sí, sí, y eso también hace que puedan no estén solas o no se desenvuelvan más solas. Pero vamos, creo que pues en muchos espacios tenemos el vacío de no trabajar con los agresores, porque en todo este entorno uno puede trabajar mucho con las personas, pero al final quien decide en qué momento ocurre la agresión, pues es el agresor sexual, sí. no la víctima. Ujú. Y no necesariamente, por ejemplo, mencionas que cuida mucho a sus hijas. Yo estuve trabajando dando clases en línea haciendo mi servicio social y tenía a dos niños, uno como de 14, 15 años y también iba su hermanito como, me parece creo que tenían 8 años. Los dos tenían discapacidad intelectual y todos los demás eran adultos mayores. Pero como no los aceptaban así como en las escuelas o para no complicarse, la mamá los llevaba ahí. Entonces yo les daba clases de alfabetización y de primaria. Entonces, así como que el niño más grandecito era como más reservado y el niño más chiquito me agarró confianza y me empezaba a contar, Ujú, es que mi tío me toca, es que mi tío me hace esto. Y, y ya después así como que, pues sí, no, salió como la alerta y le dije a mi amiga que también daba clases ahí, oye, es que sabes qué pasó esto, me contó esto este niño. Y le pregunté al niño más grande y él dijo, no, 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 él no sabe, él no sabe. Y él tenía, el más grande tenía una discapacidad más severa, pero siempre encubrió al tío. Después, así como que quisimos hacer, le hablamos con la mamá y como que no nos peló. Quisimos hacer como que investigación de campo, mi amiga y yo fuimos a la casa a conocer pues a la mamá, bueno, a la mamá medio la conocíamos para convivir y todo. Tenía otra niña que también tenía discapacidad intelectual y fuimos a comprar pan para que comiéramos ahí y todo. Y la niña se quiso ir con nosotros a comprar el pan. Ya fuimos a comprar el pan. En el camino, le fuimos preguntando a la niña, pues, qué estaba pasando. La niña también tenía, como 15 años, poquito menos. Ella tenía todavía una discapacidad intelectual más severa. Y le preguntamos, ¿tu tío te toca, te hace algo, te lastima? Y así como que cambiaba la voz y lo hacía así como más grave y dice, sí, mi tío me toca, no me gusta. ¿Cómo te toca? ¿Dónde te toca? Aquí, aquí. Y dice, y no me gusta. Y, o sea, era evidente que el tío estaba abusando sexualmente de los tres. Todavía ujú. tenían otra hermana, que era la única que no tenía discapacidad, que a ella no la conocimos, pero me imagino que yo creo que era de la única que no abusaba. Pero por más que hablamos con la mamá y todo, y dijo que no, que ella no iba a hacer nada, que le daba miedo.
que lo hiciéramos nosotras. Decimos, no, es que pues ya hablamos, ya platicamos, ¿qué onda? O sea, usted tiene que hacer la denuncia en el DIF. No, yo no voy a hacer nada, es que le tengo miedo a mi hermano. Y no quiso hacer nada y siempre nos quedamos con eso. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Pues es que, o sea, una abogada te diría que uno puede hacer la denuncia, porque uno, quien se entera, puede ser el primer respondiente. Hasta el INEA pudo haber metido la denuncia, como ustedes, trabajadoras del INEA. Lo que digo es que sí, en México, en México cada estado tiene su código penal de cómo se sanciona y cómo eh, se denuncia, porque además la agresión sexual es un delito que se sigue de oficio. Ujú, No es que te lo retires, sino tienes que decirlo. Yo creo que en esos casos es importante que uno, o sea, uno que le recibe la información pueda asesorarse para saber cuál es el mejor papel que pueda hacer. Obviamente, la historia que tú estás contando era una mujer que vivía en vulnerabilidad, de seguro dependía económicamente de su hermano y tenía una historia con 4 hijos, 3 de ellos con discapacidad. Eso solo te está diciendo de que es un lugar con pobres condiciones, ujú, porque, haciendo el historial de cómo cada uno tenía discapacidad intelectual, pues uno podría ver si tuvo que ver con procesos en el embarazo o en el parto o hay enfermedad genética, eso está ahí. Y además, lo que sucede con la agresión sexual, yo lo sé porque, por este trabajo en educación en sexualidad, pero un día invita a las compañeras de Adivac, que son expertas en el trabajo de atención y prevención a la violencia sexual, eh, y con ellas podrás ver que o sea, que la agresión sexual tiene que ver con que ha habido una serie de violencias antes. O sea, hay violencia económica, puede haber violencia psicológica, hay mucha violencia psicológica, y este es un caso donde se oye, porque ujú. ella te dice, le tengo miedo a mi hermano, hazlo tú. Y el hijo mayor le dice, no, no, eso no pasa, o sea, como diciendo, cállate, tenemos nuestra historia, tú no andes chismeando de nuestra vida. Sí, lo regañaba. Lo regañaba, pues sí, porque era, no digas. Las, eh, entonces, por eso digo, uno podría asesorarse para entender qué puede hacerse en ese caso, porque obviamente sí podría entrar el DIF en esa situación y podría el DIF hacer algo al respecto, hasta CIPINA, que es esta agencia de atención a niñas, niños y adolescentes. Ujú. Bueno, eso tiene 25 años. No sé si en ese entonces no se podía, En ese porque de hecho entonces, ujú, lo platicamos con el que era nuestro coordinador, así el de más arriba, porque las dos estábamos haciendo servicio social. Solo le contamos al coordinador y todo, y dijo, no, es que la que tiene que hacer directamente es la denuncia, es la mamá. Ustedes no pueden hacer una denuncia porque no lo están viendo. yo creo que han cambiado leyes al respecto. Dices que esto pasó hace 25 años. Por Sí. eso digo, cuando uno está en estos casos, tiene que informarse y acercarse a quienes te puedan dar información de qué sí se puede hacer y qué no, porque las leyes han cambiado. Por ejemplo, ahorita te digo, es un delito que se sigue de oficio y también puede haber sanciones para quien no lo denuncia si es el primer respondiente. O sea, si una escuela se entera, tiene que decirlo. Ujú, Em, digamos que eso es lo que pasa, pero que son más vulnerables por todas estas circunstancias, sí. El, esta idea de que hay diferentes factores que acortan tu vulnerabilidad y te acercan al riesgo, las discapacidades es algo que acorta la vulnerabilidad. Y en nuestra cultura al menos, si eres más vulnerable a vivir violencias por tener esta diferencia de la discapacidad. Entre más seas una persona que requiera apoyos de otros, pues es más fácil que pueda alguien sobrepasarse contigo y que vivas violencia, si ujú. dependes más de alguien. Eso sí puede suceder. Sí, claro, porque aparte no nada más era la violencia sexual o la agresión sexual. El niño también más chiquito
Un día llegó así con un papel higiénico en el dedo, así como que ventando, y le dije, ¿qué te pasó? Y el otro niño se le quedó bien el más grandecito. Ujú. Y dice, nada, nada. Y ya después, cuando así como que en algún momento que me lo jalé para que hablar solo, ya me contó que su tío había intentado matarlo. Entonces, con un cuchillo. Entonces le vi el dedo y tenía una cortadota así que nomás no le atravesó porque yo creo que estaba ahí el hueso, no sé, pero sí, sí lo cortó muy feo y sí se ve la agresión. Le hablé con la mamá y no quiso. Sí, es que ahí hay como, por eso digo, es cuando uno tiene que investigar qué puede hacer uno, porque uno sí se queda, tendría que hacerlo, pero ¿qué hago? Eh, no me los puedo llevar a mi casa. Quisiera, Sí, pero no puedo. sí, Eh, justo. podría insistirle a la mamá hasta que lo haga, pero esa mujer estaba viviendo también, estaba viendo mucha violencia y estaba tomando decisiones que en ese momento, el no denunciar, para ella era una decisión que le estaba ayudando a seguir viviendo, por las razones que tuviera, es decir, quizá él era la única persona que les mantenía y les ayudaba. Quizá ella se sentía con menos capacidades para sacar adelante su familia. Mm, o sea, tú me cuentas y yo estoy haciendo aquí una historia de terror en mi cabeza de que tantas cosas estaba viviendo esa familia. Sí, no, Pero algo de terror, pobres niños. claro, pero parte de este eh, programa es decir, si existe la violencia sexual a personas con discapacidad, sí. ¿Podemos apoyarlos a que no la vivan? Claro. Implica trabajar con ellos en que digan que cuando alguien está abusando de ellos, aunque sea en una cosa mínima, y ahorita te voy a dar un ejemplo, eh, ayudarlos a decir qué les pasó, a creerles cuando les cuentan algo y a saber las familias que los pueden ayudar, que es terrible que hayan vivido violencia sexual, sí, en la medida que la hayan vivido, pero si ya te enteraste, puedes hacer algo muy valioso que es detenerla y alejarlo del agresor o agresora, porque eso sí podría hacerse. Porque estas historias, la que tú cuentas, es una historia de abuso reiterado en donde las personas estaban atrapadas en ese abuso. Y si tú puedes apoyar a que se detenga, pues estás apoyando bastante. Los Sí, sobrevivientes de abuso siempre narran eso. por ejemplo, en este caso, ¿qué hubiera pasado? Porque la verdad es que la mamá también no era muy de fiar, ella se sentía, o sea, con el poco dinero que tuviera, ella se sentía gringa y los 3 pesos que tuviera lo usaba para comprarse tintes güeros y parecer gringa. Y porque el esposo, que por cierto los abandonó, era gringo. Entonces, ella como que quería ser gringa y ella podía estar sin comer y sin darles que comer a los niños, pero ella con su tinte perfecto y sus pupilentes azules. Y siempre les daba de comer papas cuando tenían dinero, si no, no comían los niños. Mm. Es que fíjate, va lo siguiente y voy a unirlo con otro de los temas. A veces nos enfrentamos a casos, este caso tan severo como en el que dices, y a veces la mamá también tiene discapacidad intelectual, solo que es muy leve, Mm, porque no estaba, porque no solo es por el tema aspiracional, sino por a qué le estaba dando importancia, por el manejo del dinero y los cuidados. Necesitaba apoyo para delimitar esas cosas, para diferenciar de si tú quieres ser aspiracionalmente rubia y güera, pero en el nivel de prioridades, pues hay que comer. ¿Cómo le hacemos para que tú te veas bonita y aspires a verte como gringa? Bueno, pues hay gringas morenas, morenazas. Sí, sí, no, pues, con las rubias naturales Kardashian, como yo. pues las Kardashian no son gringas y morenísimas y Sí, voluptuosísimas. operadas, pero bien. O sea, es como decir, si eso que tú quieres hay bajo tu estilo, pero alimenta bien a los niños.
o Ay, aliméntalos sí. mejor. Entonces, ahí pasaba algo más en esa familia, pues, un caso muy serio, muy, sí, muy serio, pasaban más cosas. Ella tenía ella vivía en una fantasía. Sí. Entonces, algo que pasa en la discapacidad intelectual es que a veces necesitas apoyo, eh, para ese plan fantasioso que tú tienes, aterrizarlo y ver qué tanto es factible. Ujú. No solo, yo tengo una consultante en privado que ella quiere ser maestra y siempre siempre quiere ser maestra, siempre ha querido ser maestra. Para ser maestra le faltarían varias cosas, pero sí podría ser asistente educativa. Aún así necesita prepararse. Eso es sentarle a la realidad, así de dar maestra, no, de asistente es muy posible que tengas habilidades, pero entonces también tienes que practicar paciencia, porque no Sí. puedes andar de mandona. Tienes que enseñar procesos, a veces te toca obedecer, vas a tener que recortar materiales, como eso centrarte en la realidad. Aquí, pues, era muy aspiracional y tenía estas cosas. Entre más lo cuentas, pues, más complejo se ve el caso y que requería, hasta un tutor que ayudara en esas cosas, porque eso sí, tener 4 hijos que se lleven parece que se llevan poco entre ellos, 3 Sí, con menos el discapacidad chiquito. menos el chiquito, 3 con discapacidad, algo está pasando ahí. No tantas familias tienen personas, o sea, quizás había, un asunto genético muy serio ahí. Yo creo que sí. Ujú. Mm, Sí, porque su orgullo era la niña, la única chavita que no tenía que ver, era cuate del otro más grande, ujú, pero ella fue la única que no tuvo discapacidad y era su orgullo y como que era la única que quería y ujú, porque estudiaba en el CONALEP y le iba a sacar de pobre y mm, por eso era su adoración. Pero la señora con los niños, o sea, el día que fuimos, sus vasitos eran así botellas recortadas a la mitad, de esas de plástico. ujú. Y nos dijo, pues quieren agua, y pues ya así como que se nos hizo feo, pues no aceptarle el agua, pero sí, la verdad, así como que sí nos dio mucha cosa tomárnosla, porque el lugar era muy sucio, todo estaba sucio, tenía 20,000 gatos, y ya salimos con casi una bola de pelos en la garganta, Ujú, pero lo más triste es que cuando nos ofreció agua de sabor, sacó de debajo de uno de los catres una caja de herramientas con un candado, de donde sacó el azúcar y los saborizantes. Y los niños como locos así de, yo quiero que la mamá, no, es para las visitas. Entonces así como que, ay no, también se nos partió el corazón con eso, porque era una cosa y otra y otra y otra y otra, que sí, como dices, de verdad queríamos llevárnoslo a nuestras casas, pero pues, ¿cómo? No, yo tenía 18 años y mi amigo un poquito más, entonces, pues ni cómo. sí, por eso, sí es complicado. Y hay otros casos más difíciles, en donde te enfrentas a que personas que están al cuidado de otros y tienen una discapacidad están abusando de ellos, y tú dices: "¿Qué hago?". Y a Ujú. las instituciones les da mucho miedo denunciar. Ah, pero creo que aprovechando el programa, Sí, es por decir favor. es decir, el DIF tendría que poder apoyar en estos casos, pero entonces nosotros que trabajamos con las personas con discapacidad y nos vamos enterando de estos casos, ¿a quién en el DIF uno se puede acercar? En teoría tendría que ser CIPINA cuando son niñas y niños adolescentes menores de 18. Pero de veras nuestro país está cuidando a las personas con discapacidades o menores de 18 con esto, y uno puede ir a hacer una denuncia. Em, Aprovechando el programa es un poco decir que esta distancia que tiene que ver con el DIF, que promueve el cuidado de la familia, pueda tener mecanismos más accesibles, para orientar a quienes nos estamos dando cuenta de casos de violencia. Tampoco hay que hacer cacería de abusadores sin tener pruebas, en eso estoy muy Sí, clara, pero al menos sí saber qué es el proceso que debería seguirse, cómo las escuelas podrían hacer las denuncias de manera más acertada, porque eso también ayudaría a otros niños y niñas que en efecto están viviendo violencia sexual y que las escuelas son las que se están dando cuenta.
en ese sentido, ¿no? Por eso creo. Y mira, pues podríamos seguirnos así con varios casos y situaciones que se ven y se viven. Sé que hace rato me presentaste como el unicornio, porque hay pocas, sí, no Sí, es que de tenemos, verdad. ajá, no hay mucho trabajo en este binomio de ideas, ¿no? Discapacidades y sexualidad. Pero sí hay varias cosas que están ahí gestionándose y trabajando, en donde, en donde eso es aplicar a veces los conocimientos de educación en sexualidad y de sexología al área de la atención y desarrollo de personas con discapacidad. Como no obviar que sí existe la sexualidad, tengas o no discapacidad, y que se va a manifestar en las personas con discapacidad muy parecido a como se manifiesta en las personas promedio. Es decir, los estudios en sexualidad dicen que la sexualidad se manifiesta empezando por la imaginación y el deseo. Después, o sea, lo deseas, lo imaginas reiteradamente, empiezas a buscar formas de hacerlo y un buen día practicas eso que te estabas imaginando. Y que por eso tenemos una gran variedad de manifestaciones de lo que es lo erótico y el placer. Pues eso también, las personas con discapacidades también van viviendo así de la fantasía, el deseo de que yo quisiera eso, vestirme de seda, la fantasía, hasta que me compro el vestido. Por decir un ejemplo, pero así va sucediendo. Entonces, que si en el cotidiano tú ves que hay hombres que se enamoran de hombres, pues también puede suceder en las personas con discapacidades. Si que ves mujeres que se enamoran de mujeres, pues también pueden pasar. Si ves que hay humanos que dudan, quieren transicionar de un sexo a otro, es muy probable que en el mundo de la discapacidad también ocurra. La diferencia entre una persona promedio y alguien con discapacidad es que unos tienen más claro las limitaciones físicas que tienen y otros no lo sabemos todavía. Pues sí, Sí, literal. ajá. Ay, Alejandrina, se nos acaba el tiempo, pero por favor prométeme que me vas a regalar una segunda parte porque de verdad está increíble. Y eres literal un unicornio que no pensé encontrarme y qué bueno que apareciste en la vida de todos nosotros. Por supuesto, podemos hacer un segundo capítulo. Me ha encantado platicar contigo y estar en tu Ah, programa. a mí también, muchísimas gracias, de verdad que qué increíble tenerte aquí, de verdad. Mil gracias por aceptar la invitación y ya que conste, ya aquí todos escucharon que una segunda parte. Sí, por supuesto. Gracias. Bueno, pues nos despedimos por hoy, pero no sin antes agradecer a la fanaticada por su compañía, por supuesto a nuestra invitada Alejandrina García Rojas y a Balán por la transmisión. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho. Bye bye, gracias Alejandrina. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bye. Prueba a cambiar la perspectiva desde donde ves la vida. Prueba a mirarla desde 1 metro de altura. Prueba a mirarla rodando. Desde mi silla, porque rodando también se vive. En Violeta Radio 106.1 FM, porque rodando también se vive.